Gracias. No aguanto, Se han encargado 3 capítulos del libro de este libro de teoría y política monetaria. ¿Alguien sabe de qué trata este primer capítulo? ¿Alguien puede comentar eso? ¿De qué trata? De la demanda y oferta agregada. ¿Algo más, Marco? Dame algo más. Del equilibrio entre la demanda y oferta agregada en corto y largo plazo, también lo menciona. ¿Ya? Que se parece al modelo de síntesis neoclásica neokeynesiana. Pero les cuento la diferencia entre el primer y segundo capítulo que les he dejado. Y el tercer capítulo lo van a entender ya cuando avancemos la parte final del curso, son 3 capítulos. El primer capítulo, en el primer capítulo, el que le voy a dedicar unos minutos, que es la primera tarea. El primer capítulo lo que ve es shocks de demanda y oferta. Y cómo estos shocks, sea de demanda o sea de oferta, cómo impactan a este modelo de equilibrio general de demanda y oferta agregada. En el capítulo que le hemos dejado, acá no se habla de política fiscal, política monetaria, ISLM. No. Acá son shocks que ocurren en la economía. Actualmente en el mundo vivimos un shock de oferta negativo. Han subido los precios de los alimentos, el precio del petróleo. Es un shock de oferta. Transitorio permanente. Se supone que es transitorio. ¿Cómo se grafican los shocks? ¿Cómo se grafican los shocks? ¿Y cuál es el ajuste al equilibrio de la economía? ¿Cómo se vuelve? O sea, tú partes del pleno empleo y el shock, sea de demanda o sea de oferta, el shock te saca del equilibrio. Ya, si te saca del equilibrio, ¿cómo vuelves al equilibrio? ¿Cómo retornas al equilibrio de largo plazo donde la oferta es vertical? De eso trata el primer capítulo. Disculpa que me estoy inyectando un café a la avena para poder levantarme. El siguiente capítulo, que es para el próximo sábado, ahí te analiza qué políticas puedo aplicar para enfrentar los shocks, sea de demanda, sea de oferta. Ese es el siguiente capítulo. Ahí, oye, ¿qué política? ¿Puedo aplicar política fiscal? ¿Puedo aplicar política de demanda? ¿Qué puedo hacer para aminorar las consecuencias, para aminorar los efectos de los shocks? Eso es en el siguiente capítulo. ¿Qué estamos viendo en este capítulo? Por ejemplo, aquí voy con un gráfico. Acá dice choque positivo en la demanda. Algún shock que incremente la demanda. Ojo, y este capítulo te cita un capítulo anterior del libro que sería bueno que lo leas. Finalmente ya llevaste macro 1, ya conoces mercado de bienes, ya conoces mercado monetario. Entonces ya puedes leer otros capítulos del libro. Un shock positivo de demanda puede ser, por ejemplo, un shock positivo de demanda. A ver, puede ser el caso de una mejora en las expectativas empresariales. En alguna clase les he presentado ese índice de expectativas empresariales. Fíjense
Desde el año 2004, el Banco Central les hace una encuesta, ya les he comentado, encuesta a empresas, a bancos, analistas económicos. Hace encuestas a empresas y saca su índice de expectativas empresariales. Ese índice de expectativas empresariales va de 0 a 100 y toma esta encuesta de expectativas a varias empresas, a muchas empresas. Y a partir de esas encuestas saca un número índice, los índices de 1 al 100, donde si te sale debajo de 50, las expectativas empresariales son pesimistas. Si está por encima de 50, las expectativas empresariales son optimistas. ¿Sí? ¿Desde qué año se ha creado este índice? ¿Desde qué año se hace esa encuesta? Desde el año 2004. 2004, ¿eh? Y del 2004 a la fecha, 2022, bueno, ha sido, como todo índice ha subido, ha bajado, ha ido variando, ¿no? En el tiempo, no es algo volátil como la inversión. Por si acaso, la inversión privada siempre es volátil, el consumo privado es siempre estable. O sea, una menor desviación estándar tiene el consumo privado respecto a la inversión privada. Por eso es que Keynes decía que la inversión privada depende del animal spirit, ¿no? Del instinto del empresario, de variables subjetivas. Entonces, cuando uno analiza este índice de expectativas empresariales que está en la página web del Banco Central de Reserva, si tú miras el índice de expectativas desde el 2004 a la fecha 2022, han ocurrido tres periodos en donde las expectativas han sido negativas. Tres periodos en donde ese índice de expectativas ha estado en el tramo pesimista y se ha mantenido por un tiempo en el tramo pesimista. Desde el 2004 a la fecha, en tres periodos. Cultura general, ¿alguien me puede decir en qué periodos ese índice de expectativas se ubicó en el tramo pesimista? ¿Alguien que me pueda responder esa pregunta? ¿En qué años creen que ocurrió? ¿2008? Dime. Respecto al Perú internacional. El índice de expectativas empresariales es un índice que mide la confianza a los empresarios y ese índice te puede salir pues, optimista, pesimista, por razones que ocurren en el Perú o por razones que ocurren en el mundo y que van a impactar en el Perú, evidentemente. ¿Cuáles son esos tres periodos? ¿Podría ser durante la pandemia, 2020? Ya, ¿no? De acuerdo. Ya va un periodo durante la pandemia. 2008, Es el segundo trimestre inmobiliaria del 2020. Internacional en Estados Unidos. Buena, José. La segunda, el 2009, 2008. Finales del 2008, cuando empieza la crisis hipotecaria, subprime, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. A propósito, bueno, actualmente China está decreciendo y se está hablando mucho de la crisis inmobiliaria china. Y esto ocurrió hace más de un año, ¿eh? Y no estoy contento por eso, no estoy contento, pero fue una entrevista de hace más de un año y ahí nosotros dijimos que había que tener cuidado, que había que hacer un seguimiento a China por la situación y ya las consecuencias de la crisis inmobiliaria, que como es China es un, ¿cómo decimos? Es un gobierno ¿no? Es de un solo partido político muy hermético, ¿no? Entonces, ese país nunca está mal, ¿no? ¿Cómo va su economía? Todo va bien, ¿no? Pero esa crisis inmobiliaria que tuvo hace un año tenía que remover toda la situación económica de China. Entonces, China hoy está pasando por una etapa difícil, ¿no? Y esa crisis inmobiliaria ya está contagiando a otros sectores de la economía.
sería una buena pregunta, pero solamente les cuento algo, sino que dado lo que estamos conversando, me acabo de acordar de esto de China, ¿no? Como China empezó a crecer, empezó a invertir en construcción, empezó había un desplazamiento a la gente del mundo rural al mundo urbano, entonces necesitaban viviendas y el gobierno chino se puso a construir muchas viviendas. Muy parecido a la crisis hipotecaria del 2008-2009 en Estados Unidos, ha ocurrido acá en China, sino que estas inmobiliarias, como tenían que construir muchos edificios, han empezado a cobrar por adelantado. El gobierno paga, pues. El gobierno paga. Han empezado a cobrar por adelantado. Y han tenido un boom. Y como tenían un boom, China, estas empresas inmobiliarias han empezado a invertir en otros negocios. Han invertido, pues, haciendo parques turísticos, ¿no? A tipo Walt Disney, ¿no? Pero algo así, de ese estilo en China, ¿no? Y ¿saben dónde las inmobiliarias han puesto bastante? Evergrande se llama, ya me acordé. Evergrande, la empresa china. Gracias, Josie. Han invertido en fútbol, pues. Han comprado equipo de fútbol, ¿no? Y ahora que ha llegado la crisis, están retirando su financiamiento del fútbol. Luisito Comunica. ¿Y quién es Luisito Comunica? Perdón, Hernán. Claro, eso es un poco más antes, ¿no? El video sobre la ciudad de fantasma. Sí, eso es un poco de los videos, eso es un poco más antes. Esto de la crisis inmobiliaria, ha llevado, pues, que muchas inmobiliarias, la más grande de China, quebrara, Evergrande, como dice Yossi, el año pasado, ¿no? Y está impactando en el fútbol, y va a impactar en inversiones en turismo. Se había sobredimensionado estas empresas. Bueno. Retorno, disculpen el que me haya deslizado para comentar este tema, pero en el caso volviendo a nuestro tema, este índice de confianza empresarial de Perú ha tenido, del 2004 a la fecha, ha tenido 3 etapas donde está en el tramo pesimista. 1, la crisis 2008-2009 que comentó José, 2020 lo que comentó Hernán, y el último, creo que lo hemos comentado en clases, hoy día, ¿no? Desde abril del año pasado a la fecha, el gobierno ha cumplido 12 meses, ¿no? Más 3, van 15 meses, es la más extensa de todas, en que estamos en el tramo pesimista. El índice de inversión, el índice de confianza empresarial está en el tramo pesimista hace 15 meses y se mantiene en el tramo pesimista. La pregunta que le hace es, ¿usted cómo ve la economía a 3 meses? ¿Cómo veo la economía a 3 meses? Y durante 15 meses consecutivos han dicho, la veo mal, va a empeorar. ¿Sí? 15 meses estoy hablando después de la pandemia. Esos son los 3 periodos. Entonces, ¿cómo podemos plantear un ejercicio de choque positivo en la demanda? Un choque positivo en la demanda. Entonces podría ser, pues, que el gobierno dé señales de cambio en el manejo económico, de gente en el manejo económico, de gente sobre todo. Sabemos quiénes están atrás de jefe de asesores, y bueno, lamentable. Imaginemos que se cambia todo eso, y esos cambios que se dan genera un choque positivo en la inversión. Caramba, el gobierno, dentro de su línea de izquierda, está cambiándolo, está poniendo gente profesional, está comprometiéndose a ciertos aspectos que van a afectar la inversión privada, está dando marcha atrás. Ese es el escenario que quiero pensar.
Y con esas noticias, con esos cambios, el índice de confianza empresarial deja el tramo pesimista y salta al tramo optimista. ¿Me entiendes? Ese es un choque positivo en la demanda. Es un choque positivo en la demanda porque lo que se incrementa es la inversión privada. Ese es un choque positivo. No hemos aplicado política fiscal, no hemos aplicado política monetaria. Estamos hablando de un shock positivo que ocurre en la demanda. Como aquí estamos en el punto 1, el punto 1 es el punto inicial, ese es el punto de partida, partimos del pleno empleo, por lo tanto, un choque positivo de la demanda desplaza la demanda agregada a la derecha. Y con una oferta con pendiente positiva, en corto plazo pasamos del punto 1 al punto 2. ¿No? Del punto 1 al punto 2. La ecuación de oferta en este caso es de este tipo. Pi es igual a lambda por y menos y sub 0. Se parece a la ecuación de demanda, de oferta que hemos visto en el curso, sino que acá faltaría sumar las expectativas inflacionarias, pero en el capítulo que estamos analizando, al que nos estamos haciendo referencia, no se habla de expectativas inflacionarias. Entonces quedaría de este tipo. Para que sea la oferta que hemos visto en el curso, habría que sumar inflación esperada, pero como repito, acá no hay expectativas inflacionarias. Entonces, el choque positivo en la demanda desplaza la demanda a la derecha y nos ubicamos en un punto Y sub 1, en un nivel de producción por encima del potencial. Y cuando la producción está por encima del potencial, cuando el empleo está por encima del pleno empleo, cuando la tasa de desempleo es menor a la tasa natural de desempleo, suben los salarios, suben los costos de producción. ¿Y qué ocurre con la oferta? La oferta agregada se empieza a desplazar hacia arriba. ¿Y por dónde pasaría? Si hiciéramos los distintos puntos de equilibrio que hemos hecho en clase, la oferta pasaría por acá. Esa sería la oferta del periodo 2. ¿Y luego por dónde pasaría? Y luego pasaría, si lo hiciéramos con la forma que explicamos en clase la vez pasada, que no la vamos a hacer ahora, pasaría por ahí. La oferta se va desplazando de a pocos hacia arriba. Pero para el libro no le interesa el paso a paso. Dice, no, basta con decir en el libro, estando en el punto 2, estando en un nivel de producción por encima del potencial, los salarios crecen, los precios crecen, aumenta la inflación y la oferta se desplazará hacia arriba hasta llegar al punto 3, que es el equilibrio final. Entonces, sencillo. Empezamos en el punto 1, shock positivo de demanda, pasamos al punto 2. ¿Y qué ocurre en el mediano y largo plazo? Los salarios crecen, la oferta agregada de corto plazo se va desplazando hacia arriba, hasta que retornamos al pleno empleo. ¿En qué punto? En el punto 3. Entonces el shock positivo de demanda tiene efectos en corto plazo, pero a largo plazo el efecto se diluye, desaparece. Ese es el primer caso. Segundo. Este caso está en el libro, ¿ok? Segundo caso, un shock negativo en la demanda. Entonces, empezamos en el punto 1, y ocurre un shock negativo en la demanda. En el libro te cuenta ejemplos, casos. Miren, este libro que les he pasado es interesante porque te cuenta varios casos que han sucedido y te da fechas y te da datos y te dice cómo evolucionó la economía y te da buenos ejemplos. ¿Ok? Eso es importante.
Entonces, acá, este shock negativo en la demanda, en vez que, como en el caso anterior, que la demanda se desplazó a la derecha, ahora la demanda se desplaza a la izquierda, la demanda se contrae, y el equilibrio en corto plazo pasa del punto 1 al punto 2. ¿Qué ocurre en el punto 2? En el punto 2 la producción es menor que el pleno empleo, el producto por debajo del potencial, el nivel de empleo por debajo del pleno empleo, la tasa de desempleo mayor a la tasa de desempleo natural. ¿Y qué va a pasar entonces con la oferta de corto plazo? Con la oferta de corto plazo se va a empezar a desplazar hacia abajo. El desempleo, ¿qué provoca? El desempleo provoca que los salarios y los costos de producción disminuyan. Nosotros, ¿cómo lo desplazábamos? Decíamos, si está por acá, ¿no? ¿Se acuerdan que proyectábamos el equilibrio por ese punto? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acordarán de eso? Ahí está. Y luego decíamos, ya, vamos a pasar la nueva oferta. Ay, caramba, perdón. ¿Por dónde pasaría la nueva oferta de corto plazo? Pasaría, allá sé lo que voy a hacer, voy a copiar una de acá mejor. Control C, Control V y la haría pasar por acá. ¿No? Por ahí. Por ahí haríamos pasar la oferta del periodo 2, luego del periodo 3 y el periodo 4. Poco a poco se va desplazando la oferta hacia abajo. Pero al libro no le interesa esa parte, pues no le interesa el paso a paso, simplemente te dice, ya, corto plazo la economía va del punto 1 al punto 2 y a largo plazo, la oferta de corto plazo se desplazará hacia abajo hasta retornar al pleno empleo en el punto 3. Entonces, aquí estamos viendo el shock positivo de demanda, shock negativo de demanda, ¿sí? Luego, este caso me gusta, porque este es el que estamos pasando ahora. Ustedes, estudiantes de economía, voy a comentar algo, ¿no? Ustedes tienen la suerte entre comillas, que están estudiando economía en una etapa donde el mundo está pues en una situación macroeconómica difícil, pues. ¿Sí? Es decir, lo que estamos viendo en teoría, en macroeconomía, lo estás viendo en la práctica. Cuando vean el examen final, que tengo pensado, es un examen casi hecho de noticias, nada más. Basta ver lo que ocurre en un país y en otro, y acá hay una pregunta de examen, acá hay otra pregunta del examen, basta con ver las noticias. Se arma un examen fácilmente. Y con lo que estamos aprendiendo, lo podemos analizar. Lo podemos analizar. Y podemos dar propuesta de política, y podemos dar propuesta de política. Y un libro que me ayuda a eso, a poder graficar las noticias, a poder analizar con oferta y demanda lo que está ocurriendo en el mundo y con propuesta de política, es el libro de estos 3 capítulos que le hemos encargado, ¿no? Le va a servir mucho. Y qué bueno, vuelvo a repetir, entre comillas, que estás estudiando economía justo en un momento donde hay una crisis mundial, ¿no? Porque a veces la economía está tranquila, entonces, ¿qué pasa con el alumno? El alumno dice, pucha, a mí me enseñan estos modelos, pero yo no veo cómo lo aplico a la realidad. Ese es un cuestionamiento que muchas veces han hecho los alumnos, ¿no? No veo la aplicación a la realidad. Pues ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo que se está mencionando aquí es un shock temporal
negativo en la oferta. Shock temporal negativo en la oferta. Por ejemplo, incremento en el precio del petróleo. Por ejemplo, incremento en el precio de la urea, el incremento en el precio del gas, en todos aquellos insumos que son parte de los costos de producción de las empresas. El incremento de los fletes, que son los pagos por productos importados que traemos. Eso encarece los costos de producción. Ya, ¿eso cómo se grafica? ¿Cómo se grafica eso? Un shock de oferta. Temporal, dices, ¿no? Sí, temporal. Significa que los costos de producción aumentan y la oferta de corto plazo se desplaza hacia arriba. Ese es un shock de oferta temporal. ¿Saben por qué? ¿Sabes cómo uno se da cuenta que es temporal? Porque no mueve la oferta de largo plazo. No se está moviendo esta oferta de largo plazo. Este es un shock temporal. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque los costos de producción aumentan y suben los precios. Por eso es negativo. Otro ejemplo de un shock temporal negativo, los desastres naturales. Un desastre natural, inundaciones, fenómeno del Niño, un terremoto. Perdón. Corrijo. Un temporal tiene que ser. No, un terremoto es permanente. Borro lo del terremoto, el desastre natural. Perdón. Tiene que ser, corrijo ahí. Tiene que ser un aumento sobre todo de los costos de producción. Precio del petróleo, del gas, fertilizantes, lo que estaba comentando, ¿sí? No es un desastre natural. Si fuera un desastre natural, movería la oferta de largo plazo. En un momento lo vamos a ver. Este es un shock transitorio negativo en la oferta. Lo que afecta son los costos de producción de la empresa. Y como afecta los costos de producción de la empresa, las ofertas de corto plazo se va hacia arriba. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y para dónde va la economía? La economía estaba en el punto 1 inicial y va al punto 2. ¿Y qué vemos de 1 a 2? ¿Qué está sucediendo? De 1 a 2 estamos viendo que de 1 a 2 cae la producción, lo que significa mayor desempleo y sube la inflación. Cae la producción, mayor desempleo y aumenta la inflación. Esos shocks de oferta transitorios es lo que generan lo que se conoce como estanflación. Eso es una estanflación. ¿Sí? Repito, los shocks transitorios, los shocks temporales mueven la oferta hacia arriba, desplazan la oferta de corto plazo, pero no están afectando la oferta de largo plazo. ¿Listo? Ya, entonces tenemos shock positivo de demanda, shock negativo de demanda, shock negativo de oferta temporal. Entonces, ¿qué cosa será un shock o choque temporal positivo en la oferta? ¿Qué cosa será un shock o choque temporal positivo en la oferta? Lo contrario, ¿no? Bajan los costos de producción. Baja el precio del petróleo, baja el precio del gas.
bajan los precios de las materias primas. Eso es un shock positivo de oferta, pero transitorio, temporal. Por eso es que se mueve la oferta de corto plazo y no la oferta de largo plazo. ¿Ok? Siguiente caso. Acá está lo interesante. Esto se llama un shock permanente negativo en la oferta. ¿Sí? Este es el último. Ah, no, ese ya no. Hasta acá nomás. Hasta aquí tengo que hacer. 4 diapositivas. Este es un shock permanente negativo en la oferta. Acá es lo último. Mire, empezamos en el punto 1. Acá está intersectando la demanda de corto, la oferta de corto plazo con la oferta de largo plazo. Todas intersectan. Cambio ese. Y lo primero que retrocede, colegas, aquí, y lo primero que retrocede es la oferta de largo plazo. Eso es lo primero que retrocede. ¿Ok? Ahora, escúchame, este gráfico no se ve claramente porque se ve que se mueven varias funciones a la vez, pero el shock permanente, negativo en la oferta, primero mueve la oferta de largo plazo. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Date cuenta que acá dice Y1 supra P y ahora dice Y2 supra P. O sea que el producto potencial es el que está cayendo y por eso la oferta de largo se mueve hacia la izquierda. La oferta de largo plazo, que es vertical, se desplaza a la izquierda. El producto potencial está disminuyendo. Y acá pregunto, a ver si alguien me responde. Cuando cae el producto potencial, significa que la capacidad productiva del país está bajando. La capacidad productiva del país está disminuyendo. El producto potencial del país está disminuyendo. Y por ejemplo, ¿de qué depende el producto potencial? El producto potencial yo pongo así, Y sub P es función de trabajo, capital, tierra, tecnología, honradez, no, trabajo, capital, tierra, tecnología y habilidades gerenciales. No sé si han escuchado ese último factor de producción, ¿no? La producción depende del trabajo, del capital, de la tierra, de la tecnología y las habilidades gerenciales. Esos son los factores de producción. Todos estos factores de producción y su productividad de ellos, todos esos factores de producción y la productividad de ellos, porque yo puedo tener muchos trabajadores con baja productividad. Yo necesito muchos trabajadores con alta productividad. Necesito mucha maquinaria con alta productividad. Tierra disponible y con alta productividad. ¿Sí? Tecnología moderna con alta productividad, habilidades gerenciales, necesito gerente, pero no gerente de tarjeta, necesito gerentes que tengan resultados, que tengan productividad, una buena productividad.
Entonces, todo esto en conjunto te define el producto potencial. El producto potencial aumenta, el producto potencial se desplazaría a la derecha si aumentan los factores de producción. Si es que tengo más factores de producción, los microeconomistas hablan de la dotación de factores, ¿no? Si tuviéramos una mayor dotación de factores de producción y o mejor productividad de los factores de producción, entonces la oferta agregada de largo plazo se desplazaría a la derecha. Más adelante en otros cursos van a escuchar la productividad total de factores. O sea, la productividad de todos estos factores en conjunto. Un país para que logre crecimiento económico real, sostenible, no significa que nunca te vas a enfermar, porque estamos en economía, no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social. En algún momento ocurre una crisis y te golpea, pues, como a todo el mundo, nos va a golpear, pero si tu productividad es buena, te vas a recuperar rápido. Entonces, los modelos de crecimiento económico más modernos, todas las teorías de crecimiento económico señalan que hay que mejorar la productividad total de factores de los países. Y ya para eso hay una serie de recetas, ¿no? Y si mejora la productividad, la oferta de largo plazo se va a la derecha. Y de una forma permanente. De una forma permanente. Pero el caso que estamos analizando, pero el caso que estamos analizando dice un shock permanente negativo en la oferta. Entonces, ¿qué nos pasó para que la oferta se haya desplazado, la oferta de largo, la vertical, se desplaza a la izquierda? Entonces, hace un momento les decía esos casos. Y le dije, no, borren lo anterior. ¿Se acuerdan? Les decía, ¿cuándo ocurre un shock permanente negativo? Imagínate un desastre natural. Un fenómeno del Niño que destruye tierras, que destruye factor capital. Un terremoto que destruye muere gente, destruye factor trabajo, destruye factor capital, destruye factor tierra y tecnología. Por el desastre natural. Esos son choques negativos permanentes en oferta, ¿no? Y eso es lo que muestra este gráfico. Un shock permanente de oferta. Acuérdese de esto, vamos a hablar dentro de los últimos modelos macroeconómicos del ciclo real de negocios. Ya lo he mencionado, ciclo, porque estamos ahora viendo ciclo monetario, pero después de un par de semanas vamos a tener que ver el ciclo real de negocios. Y cuando veamos el ciclo real de negocios, uno debe tener en mente este gráfico que está acá. Un ciclo real de negocios dice que la economía fluctúa por shocks permanentes negativos de oferta. Imaginemos que en este país ocurrió un desastre natural. La economía estaba en el punto 1. ¿Qué pasa con la oferta de largo plazo? La oferta de largo plazo se desplaza a la izquierda. Acá está la oferta de largo plazo. Pero ¿dónde está el equilibrio de corto? Si la oferta se fue hasta aquí, hacia la izquierda, debido al desastre natural,
¿dónde está el equilibrio de corto plazo? El equilibrio de corto plazo está en el punto 1. El equilibrio de corto plazo está en el punto 1. ¿Y qué significa el punto 1? Significa que la demanda y la oferta se intersectan en un punto mayor que el producto potencial. El punto 1 significa un equilibrio de corto plazo mayor que el producto potencial. Oye, pero si cuando empezamos estábamos en el equilibrio justo con el producto potencial. Sí, cuando empezamos. Pero ha ocurrido un shock permanente que el producto potencial te lo ha tirado a la izquierda, lo ha reducido, ha desplazado la oferta de largo plazo a la izquierda. Y el equilibrio de corto plazo está en el punto 1. Entonces, estamos con un nivel de producción mayor, estamos con un nivel de producción superior al pleno empleo. Estamos contratando más trabajadores que el pleno empleo. La tasa de desempleo es menor que la tasa natural de desempleo. Estoy en el punto 1. Entonces, ¿qué ocurre en la economía si estoy produciendo por encima del potencial? Suben los salarios, suben los costos de producción. ¿Y qué va a pasar con la oferta de corto plazo? Se tendrá que desplazar hacia arriba. Y eso es lo que te muestra el gráfico. O sea, primero se desplaza la oferta de largo plazo vertical a la izquierda, producto resultado del shock. Luego, al estar en el punto 1 con un nivel de producción por encima del potencial, los salarios y los costos de producción se incrementarán y por lo tanto, la oferta de corto plazo se irá desplazando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que terminamos nuevamente recuperando o retornando al pleno empleo, con una consecuencia, una inflación mayor. ¿Sí? Este es el shock permanente negativo en la oferta. Esos son los 4 casos principales que se ha visto en el libro de política monetaria, ¿no? Como le digo, en este primer capítulo es entender los gráficos de los distintos tipos de shock que existen. En el siguiente capítulo, que lo veremos la próxima semana, yo les explico la diapositiva 5, 6, 7, 8 que tengo acá. Y en la 5, 6, 7, 8, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la respuesta a los shocks, sea de demanda o sea de oferta. ¿Ok? Uy. Uy, ¿qué pasó acá? No le he puesto... no les agregué acá está. No le he puesto en su ubicación correcta, mejor dicho. Este va acá. Ahora sí. ¿De qué estará hablando el profe, no? Ya ahorita les digo. Pues que voy a poner otro... Ya voy al material de clase. Docente, una consultita antes de que salga de ahí. En el capítulo 1 digo Cuéntame. Vamos a hablar de shock de demanda y oferta, cómo impacta en el modelo de equilibrio y desequilibrio. En el capítulo 2, que es para el siguiente sábado, analiza las políticas para enfrentar los shocks de demanda y oferta. Y no escuché del capítulo 3, que sería el tercer trabajo. ¿De qué trataría eso? A ver. Se les ha encargado 3 capítulos, ¿no? Se les ha encargado 3 capítulos del libro. Hoy día he hablado sobre qué trata un capítulo de forma general, ¿no? Ya le corresponde a ustedes estudiarlo. En ese capítulo, en el primero, es cómo se grafican los distintos tipos de shocks que pueden ocurrir en la economía. ¿De acuerdo? Shock de demanda, shock de oferta. Y en el libro te cuenta ejemplo de shocks de demanda y te cuenta ejemplo de shocks de oferta. En el segundo capítulo
te dice cómo enfrentar los shocks, qué política puedo aplicar. ¿Sí? Por si acaso que el libro, este libro que están estudiando, se dedica sobre todo a política monetaria. Entonces, en realidad, en el siguiente capítulo a este que hemos hablado el día de hoy, te va a hablar solo que a todos los problemas los enfrenta con política monetaria, o sea, con LM. Pero también lo podrías hacer con IS, porque la IS y la LM, las dos te mueven la demanda agregada a la derecha, ¿sí o no? Si son expansivas, sea política fiscal o sea política monetaria, te van a desplazar la demanda agregada a la derecha. Entonces, si bien el libro habla solo de política monetaria, también puede ser política fiscal en realidad. Eso es en el segundo capítulo. ¿Qué política económica dispongo para enfrentar shocks de demanda y shocks de oferta? Y te decía que en el tercer capítulo, eso lo iba a comentar más adelante, porque es la última parte del curso, ahí en el tercer capítulo se debate, ya es más política económica, se debate respecto a en el tercer capítulo, cuándo una política económica es más exitosa. ¿Qué requieres para que la política económica que apliques sea más exitosa? De repente por ahora no me entienda, pero a ver, va a sonarles un poco, pero bueno, así es el curso. Un cambio importante en la Constitución peruana del 9-3 y la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva es que el directorio del Banco Central, y sobre todo la presidencia del Banco Central, tiene un cargo de 5 años. ¿Sí? 5 años. Lo puede sacar solo pues si hay un caso de corrupción, de algo así. Pero ese cargo tú no lo puedes mover durante 5 años. Pregunta, ¿eso ayuda o no ayuda a la política económica? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Eso es mejor así? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las preguntas que les he dejado del tercer capítulo, ¿sí? Del tercer capítulo, que todavía no lo van a ver, pero les adelanto. Ahí una pregunta dice, ¿qué pasa si el presidente del Banco Central puede ser sacado por decisión del presidente de la República? ¿Cómo te imaginas que va a ser la política monetaria en ese país? Esa es la pregunta. ¿Cómo te imaginas que va a ser la política monetaria si el presidente de la República tiene la facultad de sacar al presidente del Banco Central de Reserva? ¿Cómo crees que va a ser la política monetaria? ¿No? Entonces, lo que pasa es que el tercer capítulo ya te habla de teoría de política económica, ¿no? Algo que se llama, por ejemplo, independencia del Banco Central, credibilidad del Banco Central, reglas monetarias, que algo hemos visto ya en el curso, algo ya siempre enseño esos temas. Pero de eso trata el tercer capítulo, ¿no? Cómo lograr credibilidad, cómo evitar la inconsistencia dinámica de la política económica. Es los primeros pasos, como ustedes están llevando macro 1, son los primeros pasos de cursos de política monetaria y política económica. ¿Sí? Y eso es el tercer capítulo, de eso trata. ¿Ok? José, ¿está claro? Sí, justo estaba chequeando y dice que cuando un presidente entra, él es el que nombra también al presidente del BCRP Claro. para los 5 años, ¿no? Sí. Y ahí hay una discusión, diálogo, pero estamos en macro, estamos empezando. Mira, en el Congreso han habido intentos, por ejemplo, uno era que el directorio del Banco Central dure 7 años y no 5. ¿Sabes por qué razón? Porque sí, pues hasta ahora entra el presidente y nombra al director del BCR por 5 años, ¿no? Se va este presidente
y llega otro y si quiere lo cambia el director del BCR, ¿no? Pero entonces, tú has querido proteger al director del BCR, tú quieres proteger al director del Banco Central de la influencia del gobierno central, ¿no? El gobierno central puede decir, por ejemplo, oye, ¿para qué tienes 70.000 millones de dólares de reserva? Dame 10.000 millones para luchar contra la pobreza. ¿No? Suena bien, ¿no? Pero en política económica, clave para sostener un sistema económico es que tenga reservas internacionales. Si no, el país quiebra y se destruye toda la economía. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo logras la independencia? ¿Cómo logras que el presidente de la República no esté fregando al presidente del Banco Central de Reserva? Ahí está la historia del gobierno de Belaúnde del 80-85, ¿no? Y la historia de, ¿cómo se llama? Alan García. No, el anterior a Alan García. Lo que pasa es que Belaúnde hubiera quedado como el peor gobierno de la historia si es que no hubiera existido el primer gobierno de Alan García. Belaúnde hubiera sido el peor gobierno de la historia. Lo era. Hasta 1985 era el peor gobierno de la historia. Sino que pasa piola porque llega Alan. Por eso. Porque cuando Belaúnde se va, la inflación estaba en 140% anual. Nosotros acá estamos llorando porque la inflación llega a 8 a 9, pero en esos años estaba 140% anual de inflación. Y Belaúnde, es famosa esa pelea, lo llamaba al presidente del Banco Central de Reserva para decirle, abre el caño, necesito plata, necesito gastar, necesito cubrir el déficit fiscal, necesito financiar la banca de fomento, dame dinero, dame dinero. Yo te he puesto en ese cargo, yo te he puesto director del BCR. ¿Y qué hizo el director del BCR? Richard Webb, ante los reclamos de Fernando Belaúnde, no le hizo caso. Y era claro el aislamiento del presidente, del director del Banco Central estaba aislado, ¿no? Ceremonia del sector público, donde invitan a autoridades, jamás fue el presidente del Banco Central. Excluido totalmente. Es que estaba luchando contra algo, pues contra el manejo político de la política monetaria. Y eso entonces él defendía la estabilidad macroeconómica y la independencia en el manejo monetario. Y eso cuesta mucho. Entonces era necesario cambiar una constitución, ¿para qué? Para proteger a ese directorio del Banco Central. Era necesario porque la constitución permitía, cuando ponían, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Se ha querido cambiar la constitución. La Constitución dice que la función del BCR es la estabilidad de precios. La función del Banco Central es la estabilidad de precios. Y la gente de la Católica decía, hay que cambiar estabilidad de precios por estabilidad macroeconómica. Por estabilidad macroeconómica. No estabilidad de precios. El BCR se preocupa de la estabilidad macroeconómica. Entonces, ahí estabas metiendo de todas maneras el tema del empleo, pues. Porque parte de la estabilidad macroeconómica es el desempleo con la inflación. Entonces tenías un BCR preocupado del desempleo. Y ya, si le pones esa variable, entonces ya puedes justificar cualquier cosa. Para generar empleo, hagamos una medida intervencionista en el mercado de divisas, en diferentes formas. Entonces ha habido esa intención en el Congreso, te hablo hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años. Y los que podían opinar, hablo de analistas que escriben en contra, pues, cuidado con ese proyecto de ley. Nosotros en la Cámara tenemos el semáforo legislativo, donde poníamos rojo a los proyectos que afectaban la competitividad de un país, verde si mejoraban la competitividad, y amarillo si era un resultado ambiguo, ¿no? Entonces, cada vez que veíamos ese tipo de proyectos, rojo y que salga prensa, ¿no? Oposición a ese proyecto de ley, ¿no? Es mejor mantener la independencia, y en Estados Unidos sí, el BCR se preocupa de la inflación y el desempleo, pero en Perú no. En Perú se preocupa solo de la inflación. Ya, y en el próximo capítulo de esto, pues, en el próximo capítulo, la próxima semana, podemos dedicarle un tiempo a estos temas, ¿sí? Sí, no, que tenemos tiempo todavía. Pero ese tercer capítulo es para sus cursos posteriores. Para sus cursos posteriores de macroeconomía.
Pero yo sí busco que los que llevan macro conmigo tengan una forma, a menos que conozcan, ¿no? Credibilidad, independencia del Banco Central, fortaleza macroeconómica, estabilidad, todo eso tienen que saberlo, pues. Tienen que saberlo, ¿no? Entonces, cuando alguien venga y diga, no, queremos un directorio, hay que poner representantes de todo sitio en el directorio, que lleguen los agricultores, que lleguen las MIPES al directorio del Banco Central, que va a ser un mar de lágrimas ese directorio. Yo quiero esto, yo quiero este otro, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Y el BCR tiene el poder más grande del mundo, pues. ¿Cuál es el poder más grande del mundo? Crear dinero. Y el único que crea dinero en el mundo es el Banco Central. Por eso ese que crea dinero, a ese lo tienes que cuidar. A ese lo tienes que cuidar. Porque si no, generas un descalabro macroeconómico. ¿Sí? Lo que pasó con Alan en su primer Sí, gobierno. lo que pasó con Alan, lo que está pasando en Argentina, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Brasil, y así, y estoy hablando de países de América del Sur nada más. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Bueno, colegas, estos temas no sé para qué tomé café, hablando nomás se me fue todo el cansancio. Vamos ahora, sí. En unos años voy a volver a dictar política económica. Antes dictaba, ahora lo dejé. O quisiera volver a esos cursos. A ver, creo que ya están viendo. Sí. A ver. ¿Dónde estás? Acá, ya. Vamos estuvimos hablando un modelo macroeconómico que se llama la nueva macroeconomía clásica, y dentro de la nueva macroeconomía clásica, una vertiente, una corriente de esa nueva macroeconomía clásica, aquella que se llama el ciclo monetario de negocios. ¿De acuerdo? Eso fue lo último que hemos estado viendo en el curso. La nueva macroeconomía clásica, ciclo monetario de negocios. ¿Sí? Hay otro que se llama el ciclo real de negocios, que lo he comentado hace un momentito. El ciclo real de negocios, que son los shocks, shocks permanentes por el lado de la oferta, pero eso más adelante todavía no. Yo estoy en la década del 70, ya Robert Lucas acaba de incorporar las expectativas racionales a los modelos macroeconómicos, ¿sí? ¿Se acuerda? Robert Lucas acaba de incorporar las expectativas racionales a los modelos macroeconómicos, y Robert Lucas dice, señores, y Robert Lucas, y Robert Lucas dice, señores, todos somos racionales. Todos los agentes económicos somos racionales. ¿No? ¿Te acuerdas racional? ¿Qué significaba tener expectativas racionales? Conozco el modelo, conozco las variables, los datos, la estadística de las variables relevantes para predecir la inflación, por ejemplo, y conozco todas las decisiones de política económica del gobierno. Entonces, con ese conjunto de información, con toda esa información disponible, yo hago mi predicción de la inflación. Y esa predicción de la inflación tiene un valor esperado, tiene una esperanza matemática. El error de esa predicción, el error de predicción tiene una esperanza matemática igual a 0.
O sea que yo espero que no cometer error. Y si cometo un error en mi predicción de la inflación, ¿se debe a qué? Se debe a que algún dato me faltaba. Yo tenía toda la información disponible. Sí, pero esta información no la tenías. Porque si la hubieras tenido, no te hubieras equivocado en tu predicción. Entonces, algo pasó que no estaba en tu radar. Algo pasó que estaba fuera de tu radar. Y por eso la inflación resultó ser distinta a la que tú habías esperado. Le voy comentando las palabras. No hay correlación entre mi error de predicción y la información disponible. Eso te lo escriben matemáticamente, ¿eh? Eso te lo ponen matemáticamente. No hay correlación entre el error disponible, entre el error de la predicción y tu información disponible. ¿Qué quieren decir que no hay correlación entre el error con la información disponible? O sea, si tú tienes un error en la predicción de la inflación, eso no está causado por la información que dispones. Tú con la información que dispones has hecho la mejor proyección, la mejor predicción de inflación. Tiene que hacer algo ajeno a tu información disponible, la causa del error en tu predicción de la inflación. Eso significa expectativas racionales. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vemos la diapositiva. No hay ilusión monetaria por parte de los trabajadores. Acá yo podría poner que la demanda de trabajo es función del salario real esperado, la oferta de trabajo son los trabajadores, es función también del salario real esperado. Cuando la empresa contrata, depende del salario real. ¿Cuántos trabajadores contrata la empresa? Depende del salario real. ¿Cuántos hogares quieren trabajar? ¿De qué depende la cantidad ofertada? El salario real. Pero tanto empresa como familia les interesa el nivel de precios esperado. ¿Sí? Yo no quiero formarme mi salario real en función de los precios pasados. Yo no quiero formarme mi salario real, con el cual tomo la decisión de trabajar o cuántos trabajadores contratar en el caso de empresa. El salario real, W entre P, lo formo con un precio que yo anticipo, espero, pero ese precio esperado no lo formo adaptativamente porque no tiene que ver la inflación pasada. Yo lo que hago es formar con expectativas racionales el precio esperado. Y de ahí sale la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. Ahora, lo que dice la nueva macro clásica y lo que dice Robert Lucas es que para la empresa es más fácil formarse el precio esperado que para los trabajadores. ¿Por qué razón? Dijimos, la empresa maneja menos precios, tiene un departamento de contabilidad, se forma más rápido la expectativa del precio esperado. Con expectativas racionales, ese precio esperado lo determina más rápido. Y en cambio, a las familias les cuesta más formar el precio esperado. Por lo tanto, su oferta de trabajo, si bien depende del salario real, depende del nivel de precios esperado, las familias actúan con rezagos, demoran en formar su expectativa. Entonces, cuando hay algún cambio en el nivel de precios,
cuando hay un cambio en el nivel de precios, para las empresas, un radar, ¡pum!, cambio en precios. ¿Qué pasó con los precios? Están subiendo. Los precios están subiendo. El salario real está bajando. Muy bien, muchachos. Vamos a contratar más trabajadores porque el salario real está cayendo. Porque ellos perciben más rápido el cambio en precios. Un aumento de precios es captado rápidamente por la demanda de trabajo. ¿Qué pasa por el lado de la oferta? Empiezan a subir algunos precios y la oferta, como son tantos precios, ¿qué pasa con la oferta de trabajo? Ante el cambio en precios no reacciona. No reacciona. Pero ¿qué es lo que observa el trabajador? Que la empresa viene y está contratando más trabajadores. La empresa lo hace porque el salario real ha caído. La oferta, los trabajadores no saben que el salario real ha caído, pero ven que las empresas están contratando y pagando un mayor salario para atraer trabajadores. Las empresas están pagando un mayor salario. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Caramba, están pagando más. Y aquí entra la última línea, ¿no? Un incremento en el salario nominal para ellos, para los trabajadores que no han percibido el incremento de precios, un incremento en el salario nominal es interpretado como un incremento en el salario real. Entonces, los trabajadores dicen, sí, voy a trabajar más horas. O más trabajadores se incorporan a la PEA. Y aumenta el empleo. Aumenta el empleo. ¿Por qué razón? Por un incremento de precios, que fue percibido por la demanda y que no fue percibida por la oferta. Oye, pero ¿por qué por la demanda? Y repito, ¿por qué la demanda sí y la oferta no? Que esos son más inteligentes. No estamos hablando de inteligencia. Lo que estamos diciendo es que, según expectativas racionales, yo formo mi expectativa en base a toda la información disponible. Y la información disponible necesaria para las empresas es mucho más pequeña que la información disponible necesaria para las familias. Las empresas lo captan más rápido. ¿Sí? Entonces, la sesión anterior recordarán que derivamos esta oferta de la nueva macro clásica. ¿Cómo se obtenía esta oferta de la nueva macro clásica? ¿Cómo se obtenía la oferta de la nueva macro clásica? Decíamos, a ver, ¿qué ocurre si sube precios? ¿Qué ocurre en el mercado de trabajo? ¿Qué pasa si baja precios? ¿Qué ocurre en el mercado de trabajo? Entonces, el aumento de precios o la disminución de precios, ¿sí?, es percibida inmediatamente por la demanda de trabajo. Entonces, cualquier aumento de precios o disminución de precios es captado inmediatamente por la demanda de trabajo. Por eso es que la demanda de trabajo se mueve. ¿Y qué pasa con la oferta? Demora en reaccionar. Y como demora en reaccionar ante cambio en precios, el empleo aumenta. El empleo aumenta. Pero ese aumento en el empleo o esa oferta de nueva macro clásica tiene pendiente positiva solo en corto plazo. ¿Ok? Aquí. Estoy poniendo una pizarra.
para que veamos qué significa esto. Oferta NMC. No, desde la demanda, tarado. Ay, caray. Oferta NMC. No me digan nada. Dos veces el mismo error. Acabo de considerarme un agente económico no racional. He cometido dos errores sistemáticos. Qué mal, ¿no? ¿Qué dice? Ahora sí, ya estamos, ¿no? ¿Qué dice la nueva macroeconomía clásica? Acá está la demanda. La nueva macro clásica dice lo siguiente. Voy a aplicar una política monetaria no anticipada. Vamos a aplicar una política monetaria no anticipada. ¿Por qué le llamas no anticipada? Escuche bien, ¿ah? Este término no anticipado es incorporado en el lenguaje macroeconómico por Robert Lucas y la nueva macroeconomía clásica. Acá ellos dicen, tanto trabajadores como empresas les interesa el salario real esperado. Ellos se forman una expectativa de precios. Ellos se forman, tanto empresas como trabajadores, se forman una expectativa de los precios. Y un supuesto dentro de expectativas racionales es que tú tienes el modelo macroeconómico que te permite predecir la inflación. Sí, y tú le preguntas a las empresas, ¿para ustedes de qué depende la inflación? Y las empresas dicen, para mí la inflación depende de la emisión de dinero. De la emisión de dinero. Le preguntamos a las familias, a los trabajadores, ¿para ustedes de qué depende la inflación? Depende de la emisión de dinero. O sea que los dos saben que la emisión de dinero genera inflación. Los dos lo saben. Tanto empresas como trabajadores saben que la emisión genera inflación. Entonces, dentro de su expectativa racional, ellos dicen, a ver, quiero saber, tengo el modelo, la inflación depende de la emisión. Tengo los datos estadísticos de inflación y de emisión. Y ya sé las políticas que va a tomar el Banco Central. Yo ya sé la política. A ver, ¿qué ha anunciado el Banco Central? El Banco Central ha anunciado que va a emitir 10%. Que su tasa de emisión va a ser 10%. Sí. Entonces, para las empresas dicen, como el BCR ha anunciado que la emisión va a ser 10%, para las empresas la inflación, el precio esperado se va a incrementar en 10%. Le preguntas a las familias, a los trabajadores. Los trabajadores dicen, sí, hemos escuchado que el BCR va a emitir 10%. Por lo tanto, el precio esperado va a subir en 10%. Esa va a ser la inflación.
Los dos lo saben, porque los dos tienen expectativas racionales. ¿Ok? Pero el BCR que dijo que iba a emitir 10%, decide a último momento emitir 25%. Entonces, decide emitir 25%. ¿Y cuánto anunció? ¿Cuál fue la tasa de emisión que él anunció? El BCR anunció 10%, pero ¿cuánto decide emitir? Decide emitir 25%. Eso es una política monetaria no anticipada. Dentro de la información disponible, tanto de empresas como de familias, ellos decían 10%. Pero el BCR, sin decirnos nada, ¿cuánto está emitiendo? 25%. ¿Me entiende? Entonces, eso lleva a que la demanda agregada se desplace a la derecha, porque, repito, estamos asumiendo una política monetaria expansiva, ¿ok? Expansiva. Pero no anticipada, la demanda se va a la derecha. ¿Y la oferta? ¿Reacciona o no reacciona? La oferta, ¿reacciona o no reacciona? Mira, acaba de aumentar la demanda. ¿Y qué pasó con los precios? Los precios aumentan. ¿Quién lo percibe primero? ¿Quién percibe el incremento de precios? Las empresas están subiendo los precios y yo le estoy pagando lo mismo. Está subiendo los precios y yo estoy pagando lo mismo. ¿Qué ocurre con el salario real? El salario real cae. ¿Qué hacen las empresas? Contrato más y produzco más porque el salario real está cayendo. Contrato más. Y cuando contrato más, yo pago un salario nominal mayor. Y los trabajadores empiezan a recibir un salario nominal mayor. ¿Y ellos qué piensan? Este mayor salario nominal no es porque nuestro salario real está mejorando. La confusión entre salario nominal y salario real. Lo que pasa es que los trabajadores, porque manejan más información disponible, no han percibido, no se han percatado del incremento en el nivel de precios. Entonces los trabajadores reciben un mayor salario, pero de hecho menor, el mayor salario, el incremento en el salario nominal es menor que el incremento de precios. O sea, las empresas pagan más, pero los salarios reales están cayendo. Entonces las empresas terminan contratando más. Y los trabajadores que piensan que una mejora en el salario nominal significa una mejora en el salario real, trabajan más. Y si trabajan más, hay mayor producción. Y este sería el efecto en la economía. Si empezamos en el punto cero, qué feo es el punto cero. Si empezamos en el punto cero, ahora, ¿dónde está la economía? La economía está en el punto 1. Entonces, ¿la política monetaria aumentó la producción? Sí. Sí. Yo soy de la nueva macroclásica, pero yo sí soy consciente y digo que la política monetaria aumentó la producción. O sea que el dinero tiene efectos reales. Sí, el dinero tiene efectos reales. Pero solo porque la política monetaria fue no anticipada. Las familias, los trabajadores están cometiendo un error de predicción. No se han dado cuenta que el precio ha subido, que su salario real ha caído. Los trabajadores, ¿cómo deberían reaccionar? Los trabajadores deberían pedir incremento salarial. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no se han dado cuenta, por el tema de manejo de información, del aumento de precios.
Entonces, mientras la política monetaria sea no anticipada, entonces sí la política monetaria, entonces efectivamente la política monetaria aumenta la producción. ¿Y ese es un efecto de corto plazo? Sí, ese es un efecto de corto plazo. ¿Y qué pasará en el mediano y largo plazo? Párate ahí. Para un momentito ahí. Eso de mediano y largo plazo, eso déjaselo a la síntesis neoclásica neokeynesiana. Este modelo se llama nueva macroeconomía clásica. Acá los agentes económicos tienen expectativas racionales. Aquí los agentes económicos no cometen errores sistemáticos. ¿Me entiende? ¿Y qué significa que no cometen errores sistemáticos? Que la oferta agregada, que los trabajadores, una vez que la información les llegue, una vez que reciban la información, una vez que sepan que los precios han subido, ¿qué van a hacer los trabajadores? Van a pedir mayor salario nominal. Y entonces, la oferta de la nueva macroclásica se desplazará por acá. Ahí está. La oferta salta inmediatamente. No digo en el mediano y largo plazo, no, no, no. Acá, a ver si no me equivoco, la oferta de la nueva macro clásica. Esta era la 0 y esta es la 1. O sea que la economía se desplaza al punto 2 y terminamos con un nivel de precios P2 mayor. ¿Sí? Eso pasa. Cuando la política monetaria es no anticipada. Cuando la política monetaria es no anticipada en la nueva macroeconomía clásica, cuando la política monetaria es no anticipada en la nueva macroeconomía clásica, la economía va del punto 0 al punto 1, porque era no anticipada. Pero cuando las expectativas se corrijan, y eso es apenas llegue la información, inmediatamente los trabajadores ante los mayores precios piden incremento de salario nominal y la economía se mueve del punto 1 al punto 2. ¿Sí? La economía se corrige. Entonces, a ver, repito, estoy en la nueva macroeconomía clásica, en el modelo que se llama ciclo monetario de negocios. Pregunta, ¿la política monetaria afecta o no afecta a la producción? ¿La política monetaria afecta o no afecta a la producción? Sí la afecta, pero siempre y cuando sea no anticipada. Siempre y cuando sea no anticipada, la producción aumenta. De 0 a 1, en el corto plazo, sí, en el corto plazo. Y en el, no, nada de mediano y largo. Repito, nueva macro clásica, tú no dices en el mediano y largo plazo. Lo que tú dices es, cuando las expectativas se corrijan. ¿Cuáles? La de los trabajadores, pues. ¿Por qué? Porque ellos en su set de información, cuando se formaron la expectativa, la información que ellos tenían era, el BCR ha dicho que va a emitir 10%, creo que le dije. 10%. ¿Pero qué pasó? No emitió 10, emitió 25. Entonces, este nuevo dato, la emisión es 25%, la incorporo en mi expectativa, la incorporo en mi información y reformulo mi expectativa inflacionaria. Y corrijo mi expectativa inflacionaria, porque la información me lo da. El Banco Central, ya tengo la información de que aplicó una política monetaria no anticipada, yo capto esa información, la coloco en mi set de información disponible y corrijo mi expectativa inflacionaria. ¿Entendió? Esto es política monetaria dentro de la nueva macroeconomía clásica. Ahora,
Y si la política monetaria era anticipada, ¿qué significa política monetaria anticipada? Que el Banco Central dice, señores, he estado emitiendo 10% al año y a partir del próximo año voy a emitir 25%. En ese caso, el gráfico es exactamente igual al que tenemos a la izquierda. El gráfico es igualito, igualito. Producción, precios. Acá está la demanda. Ya no le voy a poner el subíndice, sino le voy a poner subíndice 0. Demanda 0, oferta 0. ¿Sí? Producción sub 0. Precio sub 0. Y aplicamos la política monetaria anticipada. Anticipada. Ya. Política monetaria expansiva. La demanda se mueve a la derecha. ¿Cierto? Igual que la de acá. Esta es la demanda 1. Pero como es anticipada, significa que ya la sabemos. Ya sabemos que va a emitir dinero. ¿Qué ocurre con la oferta? Inmediatamente, ¿qué ocurre con la oferta? La oferta se desplaza hacia arriba. La demanda se movió a la derecha por la política monetaria expansiva y la oferta se mueve hacia arriba porque dice los precios van a subir. Entonces, del punto 0 terminamos en el punto 1. La trayectoria sería así. ¿Me comprende? Entonces, y en este segundo caso, ¿la política monetaria aumenta la producción? No. Si la política monetaria es anticipada, no hay efectos en producción. La política monetaria no tiene ningún efecto en producción. Ahora, no sé si hasta ahí estamos. Ahora, esto fue política monetaria. Cualquier cambio que ocurra en la demanda puede ser política fiscal. ¿Ok? Pero este modelo se llama ciclo monetario de negocios. Entonces, explica los ciclos económicos a partir de política monetaria. Yo grafico así. Por acá. Acá pongo PBI. Y acá ponemos el tiempo, los años. Acá está el PBI potencial, el de pleno empleo. Y por aquí le agregamos, con rojo, ¿no? El ciclo económico. ¿Esto qué cosa es? El PBI real. Esta escuela del ciclo monetario de negocios, esta escuela del ciclo monetario de negocios, lo que dice es, ¿por qué el PBI se ha desplazado del PBI potencial? ¿No? ¿Por qué estamos por encima? La razón. Aquí se aplicó una política monetaria expansiva porque está aumentando la producción por encima del potencial, date cuenta.
Esta es una política monetaria expansiva no anticipada. Por eso aumentó la producción por encima del potencial. Y lo demostramos acá, pues. ¿Por qué el producto está por encima del potencial? Porque se aplicó una política monetaria no anticipada. Entonces, es lo mismo que estamos diciendo aquí. ¿Por qué el producto está por encima del potencial? Porque se aplicó una política monetaria expansiva no anticipada. Lo mismo aquí. ¿Y qué pasó acá? ¿Y qué pasó en esta zona en que el producto está por debajo del potencial? Aquí se aplicó una política monetaria contractiva no anticipada. Y como decíamos hace un momento, una política, así, cuando me apuro, aquí es una política monetaria expansiva no anticipada. Ya. Esa es la conclusión del ciclo monetario de negocios. Las fluctuaciones cíclicas, expansivas o contractivas, se deben a políticas monetarias no anticipadas, que pueden ser expansivas, que pueden ser contractivas. Pero estas políticas no anticipadas, ¿qué consecuencias traen? Bueno, traen inflación, traen como consecuencia inflación, o traen como consecuencia desempleo. Esa es la consecuencia de la política monetaria no expansiva, no anticipada. Y periodo de inflación y periodo de desempleo. Entonces, si esto es lo que señala, falta el último paso, ¿cómo debe ser la política monetaria para no generar estos desequilibrios macroeconómicos de inflación y desempleo? ¿Cómo debe ser la política monetaria? La política monetaria debe ser predecible. Debe ser predecible. El Banco Central, y ahí vamos, José, al tercer capítulo del libro, la política monetaria debe ser una política no errática, no discrecional. Discrecional significa que queda en manos del directorio del Banco Central. Es mejor que el Banco Central se comprometa con reglas fijas antes que quede a discreción de ellos. Mejor que la política monetaria sea fija, una regla fija. Ejemplo, que el BCR se comprometa a emitir solamente 5% al año. Y por ninguna razón cambia esa regla. Entonces, si tú haces eso, si tú dices que el Banco Central emita 5% y nunca cambia, eso se incorpora en el set de información tanto de trabajadores como de empresas, ¿no? Yo sé que el BCR va a emitir 5% y no va a cambiar su palabra. El Banco Central está comprometido en mantener una emisión del 5% al año. Esa es su regla. ¿La va a cambiar? No, no la va a cambiar. ¿Ese Banco Central tiene credibilidad? Sí, tiene credibilidad. Entonces, hecho este razonamiento, considerando que los agentes económicos tienen expectativas racionales, su inflación esperada va a ser 5%, tanto de empresas como de trabajadores. Y si la emisión es 5%, la inflación tarde o temprano terminará en 5%. Y ya no tendremos estas fluctuaciones cíclicas por políticas no anticipadas que provocan inflación o desempleo. Logramos un ciclo económico mucho más estable, con reglas fijas. Con reglas fijas. ¿Me sigue?
Y esto de regla de la nueva macro clásica, expectativas racionales, ciclo monetario y negocios, lo vimos por ejemplo, esto es prácticamente repetir lo que ya he dicho antes. Le pongo producción acá y ya no voy a poner precios, voy a poner inflación. Es decir, voy a tratar de reducir el tamaño de letras, ¿sí? ¿Lo ven? Vamos a ver. Ahí se ve, ¿no? Ahí hemos puesto que la emisión, la inflación es 500%. Acá está el pleno empleo. Y esta oferta está graficada para una inflación esperada. ¿De cuánto? De 500%. ¿Dónde está? Vamos a borrar este cero. Ahí está. Ahí estamos. Oiga, este país está con una emisión y una inflación del 500%. Demasiado alto la emisión. Vamos a bajar, vamos a cambiar la regla. Vamos a hacer que el BCR ahora emita. Primero, vamos a hacer esto. Ya, es así. Sí. Emisión y la inflación sea 5%. ¿Sí? Queremos que la emisión y la inflación sea 5%. ¿Qué tal cambio en política monetaria, no? Sí, pues. ¿Qué va a pasar con la demanda y la oferta? Si tenemos expectativas racionales y esto es una política monetaria anticipada. Esto es una política monetaria anticipada. El Banco Central anuncia, señores, hemos venido emitiendo 500% al año, pero eso se acabó. Ya no queremos una inflación tan alta, queremos inflaciones como tienen otros países estables. Vamos a emitir 5% para que la inflación sea 5%. Y se lo estamos comunicando para que lo incorporen en sus expectativas inflacionarias. Queremos que en sus expectativas inflacionarias tengan esta información. El BCR se compromete a emitir 5% y ya no 500%. El BCR estima que la inflación será 5%. Oye, si esto es anticipado
y los agentes económicos tienen expectativas racionales y no arrastran la inflación pasada y rompen todo mecanismo de indexación, algún contrato donde el sindicato le dijo a la empresa, tú me vas a pagar de acuerdo a las inflaciones de los años anteriores. ¿Entiendes? Rompo todo mecanismo de indexación. Ya, que los sindicatos se te van al cuello, pero ¿qué importa? Lo que nosotros queremos es que baje la inflación. Hay contratos de alquileres, hay contratos de venta de productos, de proveedores del Estado, todos los contratos eso decía el gobierno, ¿eh? Todos los contratos en donde se señalen mecanismos de indexación de precios en función a la inflación pasada quedan anulados. Quedan anulados. No cuentan. De acá, todo es de acá en adelante. Se trabajarán los contratos en función a la inflación esperada del Banco Central, que es 5%. Oye, si tú haces eso en política económica y das toda la información disponible, entonces, en teoría, no digo que en la práctica, en teoría, la demanda, ahora sí graficamos, la demanda pasaría por acá. Esta era la demanda 0, esta la demanda 1, y la oferta sería esta, con una inflación esperada, ¿de cuánto? 5%. 5%. Gracias. ¿Y cómo iría la economía? Te repito, eso es teoría. La economía debería ir así, bajar de 0 a 1. Pero en el año, cuando terminaba el gobierno de García, alguien pensó en esto, pero fue contraproducente, ¿no? Porque lo que hicieron fue, ya sabrán la historia, una campaña de miedo de la gente al shock, y no se aplicó, ¿no? Se aplicó después, pero alguien que quiso transformar expectativas adaptativas a racionales y que daba toda la información, al final fue contraproducente, ¿no? Fue contraproducente, porque eso hizo que la gente al final no lo eligiera, ¿no? Pero era clarísimo en esos años 89, yo estaba estudiando, estaba terminando la universidad, estaba terminando, o ya había terminado, estaba empezando la maestría, si no me equivoco. Bueno, ya no me acuerdo. La cosa es que, o sea, yo estaba leyendo y tú veías la noticia y decías, uno claramente se daba cuenta de que lo que buscaban era que los agentes económicos dejaran sus expectativas adaptativas y pasaran a racionales, ¿no? Era clarísimo esa intención. No hablo de un gobierno, hablo de un candidato, ¿no? Hablo de un candidato, ¿no? Vargas Llosa era candidato, pero ese era su afán, ese era su objetivo, ¿no? Pero bien, eso es lo que nos diría expectativas racionales. Y creo que les comenté el artículo de Thomas Sargent de las 4 grandes hiperinflaciones, que espero que en algún momento en su carrera lo lean, lo estudien, donde él demuestra que en las hiperinflaciones de finales de la Primera Guerra Mundial, las expectativas cambiaron, ¿no? Se formaron más racionalmente y eso permitió que la inflación bajara más rápido en esos países, ¿no? Ya. Sí, a la pregunta, si alguien tiene una pregunta, si no para... Mi tío Vargas Llosa. Sí, sí lo supo. Y su equipo económico, conocí a varios de ahí, tenían toda esta formación, pues, de macro, ¿no? Tenían esta formación.
Ya. Ahora bien, en el libro de Freud, tienen dos casos. Efecto de la política monetaria es lo mismo, por si acaso. Es lo mismo, es la misma explicación que les he dado. Efectos de la política monetaria en la nueva macroclásica, y tiene otro caso aquí. ¿Qué ocurre si hay caída en la inversión privada? ¿Ok? Si hay caída en la inversión privada. Estos dos casitos, en la figura 11.2 y la figura 11.3, lo pueden estudiar ustedes del libro de Freud, ¿ok? Del libro de Freud. ¿Sí? Veamos lo último de la nueva macroclásica, porque el día jueves entramos a la nueva macro keynesiana. Vemos los modelos de nueva macro keynesiana, ahí le voy a contar otros conceptos. Recuerde siempre, nunca se olvide de esto, los de la nueva macro keynesiana, ellos se centran sus modelos en explicar que la oferta agregada tiene pendiente positiva incluso a largo plazo. Eso es el neo-keynesianismo. Y la nueva macroclásica te dice, oye, puede haber una oferta con pendiente positiva, pero en corto plazo cuando la política monetaria es no anticipada. Pero después se corrijan las expectativas y otra vez la oferta se hace vertical. ¿Cuáles son los cuestionamientos a la nueva macroclásica? Lo primero que comentarles, la nueva macroclásica es de los años 70, ¿no? Y han pasado 50 años de este modelo. ¿Sí? Han pasado 50 años. Increíble, increíble. Y lo primero que uno podría decir es que ahora la información llega más rápido a los agentes económicos. La información de precios la podemos tener todos los días. En el caso de Perú, la inflación se calcula mes a mes. Entonces, decir que los trabajadores no tenían la información disponible para formarse la expectativa correcta, ojo, escúcheme, o sea, esto de que las políticas no anticipadas tienen efectos reales, de acuerdo. Pero pensar que los trabajadores se demoran en reajustar sus expectativas por falta de información, eso es lo que se cuestiona. Que los trabajadores demoran en ajustar sus expectativas por falta de información, ya no, pues, ya no. Y ahí dice, ¿no? La información de los precios agregados puede conseguirse con facilidad y con pocos retrasos. Barreras de información no pueden explicarte ciclos económicos prolongados. Y lo que señalan es que hemos visto ciclos económicos que a veces demoran muy buen tiempo. Eso se debe porque es una política no anticipada. Eso se debe porque los agentes económicos no tienen la información disponible. O sea, un modelo que puede ser atractivo por este tema de los costos de información no puede llegar a explicar ciclos económicos. Estamos diciendo palabras mayúsculas. Ciclos económicos, profundas recesiones por política monetaria contractiva no anticipada, o periodos de alta inflación por política monetaria expansiva no anticipada. Es demasiado. Y el tercer argumento es, si los ciclos económicos dependen de la falta de información, entonces inmediatamente aparecería un mercado privado con estimaciones del índice de precios al consumidor y las venderían a empresas y trabajadores. ¿No? O sea,
Si hay falta de información, el mercado es un negocio, entonces. Va a haber gente que va a estar dispuesta a pagar por esta información. ¿Me sigue? Entonces, se cuestiona al modelo de ciclo monetario de negocios para explicarte los ciclos económicos. Quizás ciclos breves, quizás ciclos breves, cortos, pero no para explicarte ciclos prolongados. O ciclos severos, ¿no? Ondulaciones muy altas, ¿no? Altos incrementos, altas caídas del ciclo, solo en base a falta de información, muy difícil de creer. Y así se le cuestiona a la nueva macroeconomía clásica. Este modelo de los años 70. En los años 80, los Keynes, ante esa ola o ese auge en el pensamiento de la nueva macroclásica, con esta nueva bandera que se llama expectativas racionales y que antes no existía en los modelos macroeconómicos, y que se considera una revolución. Hay un libro que se llama La revolución de las expectativas racionales en la macroeconomía, de David Beck, me acuerdo, hace años, ¿no? O sea, las expectativas racionales revolucionan los modelos macroeconómicos. Todos los modelos macroeconómicos incorporan el supuesto que los agentes económicos tienen expectativas racionales. Incluso los seguidores de Keynes. En los años 80, los seguidores de Keynes plantean modelos macroeconómicos con expectativas racionales y vuelven a llegar a la misma conclusión. ¿Cuál conclusión? Que la oferta agregada tiene pendiente positiva. ¿Sí? Recuerde, en la nueva macroclásica, la oferta agregada, hay una oferta agregada de corto plazo con pendiente positiva que posibilita la política de demanda, pero esa oferta de corto plazo se mantiene así solo porque la información no llega. Una vez que la información llega, la oferta se corrige. ¿Ok? Pero la nueva macro keynesiana demuestra con expectativas racionales que la oferta agregada tiene pendiente positiva, aún en el largo plazo. Y la razón es, voy a hablar solamente de un modelo, por hoy día nada más, por la existencia de contratos salariales. ¿Sí? Terminamos con esto. Existen contratos salariales donde tú firmas el contrato salarial y tú pactas o que tu salario se va a mantener fijo por 2 años, o tú firmas y pactas que en los próximos 2 años tu incremento salarial va a ser de 5%, porque esa es la inflación esperada. 5%. ¿Sí? Y el BCR cambió su regla monetaria de 5 a 15%. Y tú ya sabes que el BCR cambió su regla monetaria de 5 a 15. Tú como trabajador ya sabes que la inflación va a ser 15% y no 5%. Va a ser 15%, pero no puedo reajustar mi contrato salarial. ¿Por qué razón? Porque he firmado un contrato. ¿Por qué he firmado un contrato en el cual por 2 años no van a aumentar mi sueldo o solamente en 5%? Entonces, es el contrato salarial, es la existencia del contrato salarial lo que no te permite reajustar su salario a la inflación esperada. Tú tienes expectativas racionales, tienes la información disponible, pero la existencia de un contrato salarial no permite que tu salario se incremente y proteja tu salario real.
Y como los contratos salariales se firman todos los días, algún trabajador firma un contrato, eso significa que si todos los días se firman contratos por 2 años, digamos, tú toda la vida vas a tener contratos, salarios fijos de algún grupo de trabajadores. Porque tú puedes decir, yo firmé el 1 de enero, pero cuando se cumplan 2 años, yo inmediatamente reajusto mi salario. Tú, pues en enero, en 2 años, pero el que firmó en julio va a tener que esperar hasta julio, y el que firmó en octubre va a tener que esperar 2 años hasta octubre. Entonces, siempre van a existir salarios fijos por contratos. Entonces, siempre vamos a tener una oferta agregada con pendiente positiva. Pero ese tema, el penúltimo tema, estamos entrando al penúltimo tema del curso, lo vemos el día jueves. ¿Sí? Ustedes tienen trabajo que presentar. Por si acaso, ahora les envío a las 10, por favor. Si puedo ahora mismo, ¿no? Si no a las 10, porque tengo que dictar otro curso, les envío la nota de los parciales, que ya está terminada. ¿Ok? Paramos ahí entonces, chicos.